Bienvenidos a América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la agenda informativa de hoy. La voz que el régimen quiso silenciar. Estados Unidos aprueba el parole de Michael Osorbo. Y este es el mensaje que lo convirtió en uno de los presos políticos más incómodos de Cuba. Viviera la vida porque tú un día se parara por moño y dijera, voy a bloquear de verdad. Si en algo esta gente emplean toda esa pila de millones que mandan ustedes para acá de remesa, es en la maquinaria represiva. Ustedes no acaban de entender esos seres que te matan, hermano. Coño, hacer entiendan eso. Es lo que quiero que ustedes entiendan, mi hermano. Bro, aquí te matan, hacer. ¿Tú quieres que esto cambie? Fuego. Rubio endurece el tono. Washington deja claro que la presión sobre el régimen cubano sigue subiendo. China sale al rescate de La Habana. Pekín cierra filas con el régimen mientras escala el pulso con Trump y Marco Rubio. Se salvó por un milagro. Una pistola se encasquilla y frustra el presunto intento de un cubano de matar a su pareja en Hialeah. Félix Guillermo en Entre Líneas. Los presos políticos desnudan el doble discurso del régimen cubano sobre los derechos humanos. Esto es América Noticias, comenzamos. Las claves del día, los temas y las reacciones de lo que está haciendo noticia. Gente buena, saludo cordial para todos. Soy Camilo Egaña y estas son las claves del día. La primera clave del día es Marco Rubio y Cuba. One more time again, una vez más. Marco Rubio ha dicho ahora que su gobierno tiene mucha paciencia en el proceso para un cambio de régimen en Cuba, pero a los cubanos de la isla se le acabó la paciencia, porque los cubanos de la isla no se alimentan ni se alumbran con los titulares de prensa que genera el secretario de Estado Marco Rubio. Esta vez, Marco Rubio ha dicho: Washington mantiene sobre la mesa tanto la opción militar como la opción del colapso económico para cambiar de régimen en Cuba. Y dijo además que el gobierno del presidente Trump mantiene conversaciones con La Habana, y eso lo niega el gobierno de Cuba. Y dijo más, que el régimen sabe y teme que con la prosperidad y la libertad económica perderá el control sobre la población. Y ahí Marco Rubio tiene toda la razón. La pobreza masiva que había en Europa empezó a subsanarse entre los siglos XVIII y XIX con la Revolución Industrial, y tan pronto llegó la prosperidad económica, llegaron las libertades políticas esenciales para el ser humano. Ya en su día, en el siglo XIX, Carlos Marx, el artífice de la pesadilla socialista, entendió que la economía desborda la política porque la producción material determina la superestructura jurídica y política. Por tanto, si el régimen cubano quiere implantar sus reformas económicas, no puede propiciar las libertades económicas y las libertades políticas. Eso lo saben en La Habana, eso lo saben en Washington y lo sabe Marco Rubio. Así todo, Díaz-Canel acaba de anunciar que 121 medidas del paquete de 176 se van a aplicar a finales de este mes. Pero durante el anuncio recordó el doloroso momento en que el camarada Fidel Castro se vio inmerso cuando tuvo que legalizar el dólar en Cuba hace 30 años. Dijo que fue algo muy doloroso porque la revolución tuvo que echar mano de una práctica del capitalismo. Con alguien que habla así, y tal vez piense así, no sé, ¿se puede ser paciente y realista como sugiere Marco Rubio? El súbito ataque poético que le dio a Díaz-Canel cuando un periodista de la televisión de Putin, de RT, de esa televisión que Putin ha inventado para desinformar, para propalar teorías de la conspiración y sobre todo para descalificar constantemente a Estados Unidos. Cuando un periodista de esa televisión que vive en La Habana le preguntó a Díaz-Canel, bueno, ¿y cómo vamos a salir de la crisis? Él le dio un súbito ataque de poesía y habló de la metáfora de la utopía y dijo, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar. Yo diría que la esperanza es lo mismo. El actor cubano, Luis Alberto García, popular, famoso, respetado en Cuba, responde de este modo: para caminar sirven las piernas y los pies, no las utopías. El actor dice que los cubanos exigen hechos y no promesas de esperanza, que ya están hartos de eso. Y criticó el apoyo de Díaz-Canel a Daniel Ortega, que como Luis XIV, pero en plan pobre, acaba de decir, en este país no va a haber más elecciones. ¿Se puede ser paciente y realista con un individuo como Díaz-Canel, con un gobierno como el cubano, como sugiere Marco Rubio?
Y mientras Cuba se sigue vaciando, es un país que se sigue vaciando. El gobierno admite que en 2025 casi 250.000 de cubanos escaparon de la isla. Ahora, por cierto, el gobierno permite que los cubanos que viven en el extranjero puedan permanecer en Cuba el tiempo que quieran, conservar propiedades y hacer negocios. Pero anuncia que en otra ley que está por venir se va a decidir si los cubanos que regresan a la isla podrán votar o no en las elecciones que se hagan en el país. Elecciones en Cuba. Mire, me limito a los hechos, porque los hechos son sagrados. La última vez que hubo elecciones libres en Cuba fue en el año 1948. Otra clave del día, los precios. En junio los precios volvieron a subir en la isla. Ahora mismo una libra de arroz cuesta 360 pesos cubanos. Una libra de frijoles negros, 450. Un kilogramo de harina, más de 1.000 pesos. Un cartón de huevo ronda los 3.000, 3.500 pesos cubanos. Un litro de aceite vegetal, 2.000. Y el salario promedio mensual no llega a los 7.000 pesos cubanos. Vuelvo a preguntar, ¿se puede ser paciente y realista como sugiere Marco Rubio? ¿Se le puede pedir paciencia a los cubanos que viven en la isla? Y antes del punto final de esta portadilla, van a ver las declaraciones que ha hecho Luis Manuel Alcántara y que publicara en las últimas horas la cadena Telemundo, declaraciones sobre su estado físico y sobre la casa donde fue recluido, una casa de gobierno que fue recluido antes de viajar a los Estados Unidos. Luis Manuel Alcántara dijo lo que sigue. De entretenerse con los músculos, Luis Manuel, que hay una pila de gente vacilándome, que estoy lindo cantidad, lo sé, gracias a los mami y los papi, pero vamos enfocando en el tema del tipo de violencia al que yo sufrí. He hecho salir y que me lleven por una casa, ahí una jaula. No, pero estaba comiendo bien. Sí, pero tú nada más que piensas en comida, aceite, electricidad. No, yo estaba en un sitio que no quería estar, brother. Ahora mismo, un violador se lleva a una mujer, la secuestra, le da comida, no sé qué, la mujer no quiere estar ahí. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Luis Manuel Alcántara, que saben ustedes cumplió la condena de 5 años y bueno, a partir de ahí cada quien es libre de opinar o de creer lo que quiera, A partir de ahí, reitero, las opiniones son libres, libérrimas, pero los hechos son sagrados. El problema fundamental que tiene Cuba hoy es, en primer lugar, que su sistema económico no funciona, porque ese sistema económico no existe en ningún otro lugar. Está completamente atrasado y simplemente no funciona. La confrontación entre Washington y La Habana acaba de subir otro escalón. Marco Rubio volvió a colocar al régimen cubano en el centro de la política exterior de Estados Unidos y lanzó un mensaje que, sin duda, volvió a encender las alarmas dentro de la cúpula del poder en Cuba. Sus declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para el régimen, que enfrenta una economía prácticamente paralizada, una población cada vez más desesperada y un creciente aislamiento internacional. Pero primero, escuchemos lo que dijo el secretario de Estado, Marco Rubio. Creo que el objetivo es tener una Cuba donde el pueblo cubano pueda experimentar prosperidad, seguridad, estabilidad y una mejor calidad de vida en el futuro. La manera en que los cubanos han podido lograr eso, en muchos casos, es saliendo de Cuba. Hemos dialogado con ellos en distintas ocasiones sobre este tema y saben cuál es nuestra posición. Por eso la gente tiene que abandonar el país. Y en segundo lugar, ya no están recibiendo petróleo gratuito de Venezuela, el cual, por cierto, utilizaban para sostener al gobierno. Aproximadamente el 60% del petróleo gratuito que recibían de Venezuela era revendido para obtener efectivo. El régimen es un desastre, su modelo económico no funciona y las personas que dirigen el país no saben qué están haciendo. Lo que más les interesa es mantenerse en el poder. Le temen a la prosperidad económica porque temen que, con la prosperidad económica y las libertades económicas, pierdan el control sobre la población. Esa ha sido siempre la lucha que han enfrentado en tiempos recientes. Estamos hablando de un país que se encuentra a solo 90 millas de nuestras costas. Es un gobierno, un régimen que ha pasado buena parte de los últimos 30, 40 o 50 años desestabilizando la región y apoyando movimientos que han contribuido a ello. Además, han perdido entre un 10% y un 15% de su población desde 2021 debido a la mala gestión del país. Queremos que Cuba tenga un mejor futuro y estamos dispuestos a hacer cosas que ayuden a lograrlo. Las palabras del jefe de la diplomacia estadounidense dejan mucho más que un titular. Confirman que la estrategia de Donald Trump hacia Cuba no solo continúa, sino que entra en una etapa de mayor presión política y diplomática. Y eso tiene un peso especial porque Marco Rubio no es un funcionario cualquiera dentro de esta administración.
es uno de los hombres de mayor confianza del presidente Trump en materia de política exterior y quien durante años ha defendido una línea firme frente a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por eso, cada vez que Rubio habla de Cuba, en La Habana saben que no se trata simplemente de una opinión personal. Sus declaraciones suelen marcar el rumbo de las decisiones que posteriormente adopta Washington. El momento tampoco parece casual. Miles de cubanos siguen abandonando la isla convencidos de que el sistema ya no ofrece ninguna posibilidad de progreso. Y precisamente ese escenario es el que fortalece el discurso de la administración Trump. Washington sostiene que el principal problema de Cuba no es externo, sino interno, que el verdadero obstáculo para el desarrollo del país sigue siendo un modelo económico incapaz de generar riqueza, atraer inversión y ofrecer oportunidades a su propia población. Por eso, la estrategia de la Casa Blanca no parece orientada a reducir la presión. En La Habana, mientras tanto, el discurso oficial sigue responsabilizando a Estados Unidos de todos los males del país. Con ese panorama, las declaraciones de Rubio adquieren un significado político mucho mayor. No solo representan un nuevo capítulo en la confrontación entre ambos gobiernos, también dejan claro que, mientras Donald Trump permanezca en la Casa Blanca, la presión sobre el régimen cubano seguirá ocupando un lugar central en la política exterior de Estados Unidos y que Washington no muestra señales de cambiar de rumbo, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. La tensión entre Washington y La Habana acaba de sumar un nuevo protagonista, China. Por primera vez desde que el Departamento de Estado publicó su explosivo informe sobre las actividades del régimen cubano, Pekín salió públicamente en defensa de su aliado y rechazó las acusaciones de Estados Unidos sobre una supuesta red de espionaje chino operando desde territorio cubano. El portavoz de la Cancillería china aseguró que la cooperación entre ambos países es legítima y transparente, y negó que Cuba esté siendo utilizada como plataforma militar o de inteligencia contra Estados Unidos. La reacción no es casual. Llega apenas horas después de que el Departamento de Estado difundiera un informe de casi 100 páginas en el que acusa al régimen cubano de mantener durante décadas operaciones de espionaje, infiltración y subversión contra Estados Unidos y advierte además sobre el creciente papel de China y Rusia en la isla. Mientras Pekín intenta bajar la presión sobre ese tema, en La Habana ocurrió exactamente lo contrario. El régimen cubano elevó aún más el tono de la confrontación. El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó el informe estadounidense como un panfleto de propaganda y llegó incluso a afirmar que Washington estaría preparando el terreno para justificar una futura agresión militar contra Cuba. La Cancillería cubana también volvió a acusar a Estados Unidos de financiar un cambio de régimen en la isla y rechazó las denuncias sobre sus vínculos con gobiernos como China y Rusia. Pero el verdadero trasfondo de esta historia va mucho más allá del intercambio de declaraciones. La administración de Donald Trump ha endurecido nuevamente su política hacia La Habana. En los últimos meses ha reforzado las sanciones económicas, anunció un paquete de $100 millones en ayuda humanitaria destinado directamente al pueblo cubano sin pasar por el régimen, incrementó la presión diplomática y ahora coloca sobre la mesa un informe que revive las denuncias sobre espionaje, influencia extranjera y amenazas a la seguridad nacional. Marco Rubio se ha convertido en la cara visible de esa estrategia. El secretario de Estado ha insistido en que el régimen cubano representa un riesgo para los intereses de Estados Unidos y ha prometido aumentar la presión política y económica mientras continúe la represión dentro de la isla. Por eso, analistas consideran que la respuesta de China también busca enviar un mensaje a Washington. Pekín entiende que cualquier incremento de la presión estadounidense sobre Cuba afecta directamente a uno de sus principales socios políticos y estratégicos en el Caribe, una región donde China ha aumentado su presencia económica, tecnológica y diplomática durante los últimos años. Para Estados Unidos, esa expansión representa una preocupación de seguridad cada vez mayor, especialmente por la cercanía geográfica de Cuba al territorio estadounidense. Por ahora nadie habla de una confrontación militar inminente, pero sí queda claro que el enfrentamiento ya dejó de ser únicamente entre Washington y La Habana.
Con China saliendo públicamente en defensa del régimen cubano y la administración Trump aumentando la presión sobre la isla, el conflicto adquiere una dimensión internacional que coloca nuevamente a Cuba en el centro de la disputa geopolítica entre las dos mayores potencias del mundo. Y mientras las acusaciones suben de tono entre gobiernos, millones de cubanos siguen enfrentando apagones, escasez y una crisis económica que continúa profundizándose sin una solución a la vista, informó Leticia Grau para América Noticias. Huyó de ese apartamento y luego trató de escaparse de él, pero él la seguía por semanas buscándola, amenazándola, hasta que ya ella vino y lo denunció. Una falla mecánica fue la diferencia entre la vida y la muerte. Un cubano de 32 años, identificado como Alian Zavala Argüelles, enfrenta cargos por intento de asesinato premeditado y violencia doméstica, luego de que, según la policía de Hialeah, intentara ejecutar a su pareja de un disparo en la cabeza cuando ella decidió terminar una relación de 6 años. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 22 de junio. De acuerdo con la investigación, la discusión comenzó cuando la mujer le comunicó que quería separarse. Fue entonces cuando, presuntamente, Argüelles comenzó a golpearla brutalmente con los puños. Pero lo peor estaba por venir. Según el informe policial, el acusado sacó una pistola, apoyó el cañón sobre la cabeza de la víctima y apretó el gatillo. El disparo nunca salió. El arma sufrió un desperfecto y un cartucho quedó atascado en el mecanismo de expulsión. Ese instante fue suficiente para que la mujer lograra escapar, corriera hasta el apartamento de su abuela, ubicado a pocos metros, y salvara su vida. Una amiga la recogió poco después y la llevó hasta Ocala, convencida de que la distancia sería suficiente para protegerla. Pero, según la investigación, el horror no terminó ahí. Los detectives aseguran que el acusado logró localizarla nuevamente e intentó obligarla a subir a un vehículo, otra vez bajo amenaza con un arma de fuego. Ese incidente también fue denunciado ante las autoridades. Finalmente, un lector automático de matrículas detectó el vehículo que conducía Argüelles en Hialeah y la policía procedió a detenerlo. Durante el arresto, los agentes encontraron una pistola cargada con 8 balas. Además, el número de serie del arma aparecía registrado como extraviado en las bases de datos policiales. Aunque el acusado negó todas las acusaciones, permanece encarcelado mientras continúa el proceso judicial. El vocero de la policía de Hialeah, Eddie Rodríguez, resumió el caso con una frase que refleja la gravedad de lo ocurrido. Gracias a Dios que el arma falló. Un noviazgo de 6 años, ella ya se cansó del abuso, le dice que quiere separarse, quiere terminar esta relación. Argüelles se pone violento con ella, le saca una arma de fuego y se la pega a la cabeza y jala el gatillo. Gracias a Dios que la arma falló. Las autoridades también aprovecharon el caso para enviar un mensaje a las víctimas de violencia doméstica, especialmente dentro de la comunidad inmigrante. Insistieron en que ninguna persona debe dejar de denunciar por miedo a su situación migratoria y recordaron que la función de la policía es proteger a las víctimas, no hacer cumplir las leyes de inmigración. El caso vuelve a poner sobre la mesa un problema que preocupa cada vez más en el sur de la Florida. Hace apenas unas semanas, otra mujer sobrevivió en Miami-Dade después de recibir 34 puñaladas por parte de su expareja, también de origen cubano, cuando decidió poner fin a la relación. La víctima aseguró que su hijo fue quien le salvó la vida al pedir ayuda de inmediato. Las autoridades insisten en que muchas víctimas soportan años de abuso por miedo, dependencia económica o temor a denunciar. En esta ocasión, una pistola que no disparó evitó una tragedia, pero los investigadores advierten que la próxima víctima podría no tener esa misma oportunidad si la violencia no se denuncia a tiempo, informó Enrique López para América Noticias. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. Díaz-Canel, el dictador designado, admitió que Fidel Castro tuvo que recurrir a prácticas capitalistas para salvar la economía de la isla en las décadas de los años 90. Y de ahí salen diversos temas. Primero, está reconociendo, sin lugar a dudas, que el modelo socialista económico es un fracaso. Eso es lo que ha dicho. Y que el modelo capitalista es el que salvó la economía en aquel momento y que a Fidel no le había quedado otra que ir a ese modelo. Segundo, y esta es otra lectura totalmente diferente, que con la caída del bloque soviético en aquel momento el régimen no pudo subsistir sin el subsidio que venía de la Unión Soviética, o sea, era incapaz, no era solvente de una manera independiente de poder mantenerse, de poder sustentar esa revolución de la que tanto hablaban para el pueblo y por el pueblo. Dijo, duele porque va en contra de los conceptos en los que uno se ha forjado, pero el propio Fidel aceptó prácticas del capitalismo.
En otro momento, Díaz-Canel señaló que es el momento de no ser dependientes de nadie. A esas alturas sale con esto, no ser dependientes de nadie. Primero la Unión Soviética, después Venezuela y en medio de todo esto México, Irán, otros muchos países. Y que es momento de avanzar. Eso es lo que ha dicho Díaz-Canel, el dictador designado. Esto era, ¿para qué? Para justificar las medidas, ¿no? Y los cambios que están planteando en este momento. El régimen en su desesperación acepta primero el tema de los presos de conciencia, un tema que siempre han negado, y además están diciendo muy claramente que el modelo económico cubano, socialista cubano, no funciona, no ha funcionado. Busquen la entrevista, si ustedes quieren, la de Cangrejo, de nuevo es en USA Today, ahí pueden buscarla, leerla completamente. Lo que dijo el designado es en el canal de propaganda rusa RT en español. Y termino con esto, el régimen ha cancelado un festival que ha sido emblemático para el régimen, que ha sido lucrativo, el Festival Internacional del Tabaco, un festival que durante años fue tradicional, una gala tradicional de lujos en un país empobrecido, y con la presencia de celebridades internacionales, de artistas, de personas destacadas que iban, se reunían en esa gran gala a echar humo, a fumar tabacos habanos dentro de Cuba, ¿no? Este evento de habanos, Sociedad Anónima, generaba millones y millones de dólares. Era un gran negocio. En 2024, por ejemplo, no hace mucho, 2 años hace de esto, 827 millones de dólares. Hoy día está literalmente en bancarrota hasta el punto de que no han podido hacer el evento. Dinero que decía, esos 827 millones de dólares iban a donde supuestamente iban al sistema de salud cubano. Sabemos que es precario. La pregunta es dónde se fue cayendo ese dinero que literalmente no ha llegado al sistema de salud. Cuba ya no produce los mejores tabacos del mundo, eso es historia. Hoy día ese título lo tiene República Dominicana. Continuamos. Mira esto, mira esto. Esto llora ante los ojos de Dios, mira esto. Mira lo que hicieron en Ferrol, mira. Desbarataron todos los nichos, mira. Mira, mira. Ten cuidado que se presiona cualquiera lo matan en el infarto. Mira los huesos, mira, mira. La crisis en Cuba ya no distingue entre vivos y muertos. Después de décadas de abandono, miseria y deterioro, el colapso del país ha llegado hasta el lugar donde debería existir el mayor respeto: los cementerios. Hoy, en muchas partes de la isla, visitar la tumba de un familiar significa encontrarse con un escenario de destrucción, saqueo y abandono que parece sacado de una película de terror. Tumbas destrozadas, nichos abiertos, lápidas arrancadas, restos humanos expuestos entre los escombros, ataúdes violentados y panteones convertidos en ruinas. Esa es la realidad que denuncian cada semana familias cubanas incapaces de creer lo que encuentran cuando llegan a visitar a sus seres queridos. La denuncia más reciente llega desde el histórico cementerio de Colón, en La Habana. Una familia descubrió que varias de sus sepulturas habían sido violentadas. Las tapas de los nichos aparecieron partidas, los objetos funerarios estaban regados por el suelo y los restos de algunos difuntos quedaron expuestos tras la acción de los delincuentes. Todo en uno de los cementerios más importantes y emblemáticos de América Latina. Pero este ya no es un caso aislado. En los últimos meses se han repetido denuncias similares en Holguín, Pinar del Río, Camagüey, Guantánamo, Santa Clara y otras provincias del país. Las imágenes son cada vez más impactantes. Cruces robadas, mármol arrancado, rejas desaparecidas, jarrones de bronce convertidos en botín y familias que, entre lágrimas, denuncian que en Cuba ya ni siquiera existe respeto por los muertos. Así están todos los familiares, todos. Aquí nadie sabe quién es quién. Detrás de esta tragedia hay una explicación que vuelve a apuntar al mismo responsable: el colapso del país. El propio régimen reconoció hace años que los más de 800 cementerios de Cuba estaban en condiciones críticas, pero, como ha ocurrido con hospitales, escuelas, carreteras y edificios, el abandono siguió avanzando hasta convertir muchas necrópolis en verdaderos campos de ruinas. La falta de vigilancia facilita los robos, la escasez de materiales impide las reparaciones, y la desesperación empuja a muchos delincuentes a arrancar mármol, hierro, bronce y cualquier objeto que pueda venderse en el mercado negro. Pero hay otro fenómeno que también ha dejado una profunda huella: la emigración masiva. Millones de cubanos han abandonado la isla durante los últimos años buscando escapar de la crisis. Muchos dejaron atrás las tumbas de sus padres, de sus hijos o de sus abuelos, no porque quisieran, sino porque regresar a Cuba
resulta demasiado costoso o sencillamente imposible. Sin familiares que limpien, reparen o cuiden esos espacios, miles de sepulturas han quedado completamente abandonadas. Y ese abandono ha abierto la puerta al vandalismo, al saqueo y a la destrucción. La tragedia es doble. Primero, perder a un ser querido, y después descubrir que ni siquiera su última morada pudo escapar del colapso que vive el país. Mientras el régimen continúa culpando al embargo de todos sus problemas, los cementerios ofrecen otra imagen imposible de esconder, porque cuando un país ya no puede proteger ni siquiera a sus muertos, queda al descubierto el nivel de deterioro al que ha llegado toda una nación. En Cuba, la crisis ya no solo se mide por los apagones, el hambre o la falta de medicinas. Ahora también se mide entre tumbas destruidas, huesos expuestos y familias que lloran 2 veces, cuando despiden a sus seres queridos y cuando regresan al cementerio para descubrir que hasta los muertos se han convertido en otra víctima del abandono, informó Enrique López para América Noticias. Tras la 10ª noche consecutiva de bombardeos en Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que no ha terminado con la República Islámica. El mandatario afirmó que su próximo objetivo va a ser un complejo nuclear subterráneo conocido como Montaña Picache, cerca de Natanz, donde los servicios de inteligencia occidentales sospechan que Irán está construyendo una planta de enriquecimiento no declarada. Si nos vamos ahora mismo, le tomará a Irán 20-25 años reconstruirse y no hemos terminado todavía. La presión sobre la economía global aumenta, ya que Irán impone un cerco en el estratégico estrecho de Hormuz y el lunes sus aliados en Yemen, los rebeldes hutíes, afirmaron que quieren bloquear la navegación desde y hacia puertos de Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos en el Mar Rojo. Tras el anuncio, los precios del petróleo alcanzaron el lunes su nivel más alto desde hace un mes, y aunque el martes bajaron ligeramente, el barril de Brent sigue por encima de los $90. Trump también amenazó el martes a los hutíes y afirmó que si avanzan en el cerco se encargará de ellos. Mientras que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo que su país está inmerso en una guerra total. En el otro extremo de la península de Arabia, las tensiones en torno al control de Hormuz condujeron a la reanudación el 7 de julio de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos. Como ya hizo al comienzo de los bombardeos israelo-estadounidenses el 28 de febrero, Irán respondió con ataques a aliados de Washington en el Golfo y Oriente Medio como Siria, Jordania o Irak. Los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de Irán, aseguraron que sus fuerzas habían destruido sistemas de defensa antiaérea e instalaciones de radares en Bahrein y Kuwait. En este último país, las autoridades pidieron a la población que racione el uso de aire acondicionado, después de denunciar que Teherán había atacado instalaciones de desalinización y centrales eléctricas. El ministro del Interior de Irán, Eskandar Momeni, visitó Pakistán, mediador en el conflicto, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, instó a todas las partes a actuar con moderación y abstenerse de tomar medidas que pudieran desestabilizar aún más la región. En tanto, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró que la guerra en Irán ya costó $37.500 millones a Estados Unidos, un aumento de casi 30% con respecto a la última estimación de 29.000 millones. Y los ataques estadounidenses dejaron al menos 50 muertos y más de 500 heridos en el lado iraní desde la reanudación de los combates, según el último balance oficial publicado el viernes. Del lado estadounidense, 3 militares fallecieron en Jordania e Irak en los últimos días. Un informe de AFP para América Noticias. La política migratoria de la administración Trump sigue endureciéndose. Ahora el gobierno anunció que volverá a negar la residencia permanente a extranjeros que sean considerados una posible carga pública, mientras las detenciones de inmigrantes alcanzan cifras récord en todo el país. A partir del 18 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional reactivará una norma que permitirá rechazar solicitudes de residencia permanente a personas que dependan de determinados beneficios financiados por el Estado, como cupones de alimentos, ayudas para vivienda o algunos servicios de salud. La medida revive una política aplicada durante el primer mandato de Donald Trump y posteriormente eliminada por la administración Biden. Ahora los oficiales de inmigración volverán a evaluar caso por caso si un solicitante podría convertirse en una carga para los contribuyentes estadounidenses. La nueva regulación también amplía la discrecionalidad de los funcionarios de inmigración para revisar el historial económico y las circunstancias personales de quienes solicitan una Green Card.
En el caso de los cubanos y haitianos, expertos recuerdan que actualmente existen leyes federales que les otorgan protecciones especiales y que podrían excluirlos de algunas de estas restricciones. Sin embargo, todavía no está claro cómo aplicará el Departamento de Seguridad Nacional la nueva normativa en esos casos. Y mientras aumentan las exigencias para obtener la residencia, también crecen las acciones de control migratorio en todo el país. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, informó que durante junio fueron arrestados más de 43,000 extranjeros, la cifra mensual más alta desde el inicio de la actual administración. Solo el ICE detuvo a casi 40,000 personas, mientras que la patrulla fronteriza arrestó a otras 3,500, elevando el total a más de 43,000 detenidos en un solo mes. Las autoridades aseguran que el objetivo es incrementar las deportaciones y cumplir las metas fijadas por la Casa Blanca. De mantenerse el ritmo actual, julio podría cerrar con cerca de 50,000 arrestos, una cifra sin precedentes. El endurecimiento de la política migratoria llega acompañado de más operativos, más controles y un mayor escrutinio sobre quienes buscan regularizar su situación en Estados Unidos, confirmando que la inmigración continúa siendo una de las principales prioridades de la administración Trump, informó Leticia Grau para América Noticias. Si usted vive en Hialeah, Miami-Dade, o conoce a alguien que está luchando para pagar el alquiler, preste mucha atención. La Autoridad de Vivienda de Hialeah abrió oficialmente el periodo de inscripción para la lista de espera del programa de vales de elección de vivienda, conocido como Plan 8 o Sección 8. Se trata de una ayuda federal destinada a familias de bajos ingresos, adultos mayores y personas con discapacidades que necesitan apoyo para cubrir el costo de la renta. Pero hay un dato clave. El plazo para inscribirse vence el próximo 28 de julio. Las solicitudes solo podrán presentarse de forma electrónica a través del portal oficial de la Autoridad de Vivienda de Hialeah. No se aceptarán formularios en papel ni solicitudes presenciales. Este programa no entrega viviendas ni apartamentos. Lo que ofrece es un subsidio para cubrir parte del alquiler de una vivienda en el mercado privado, una ayuda que puede marcar la diferencia para muchas familias en medio del alto costo de la vivienda en el sur de la Florida. Para participar es necesario ser ciudadano estadounidense, tener al menos 18 años y residir en el condado Miami-Dade. Además, este año, la Autoridad de Vivienda informó que, siguiendo las directrices federales vigentes, los residentes permanentes con Green Card ya no podrán solicitar este beneficio. También existen límites de ingresos que varían según el tamaño de la familia, por lo que los interesados deben verificar previamente si cumplen con los requisitos. Ahora bien, presentar la solicitud no garantiza recibir la ayuda. Debido a la alta demanda, la selección se realizará mediante un sorteo computarizado completamente aleatorio. En esta convocatoria, solo 2,500 familias serán incorporadas a la lista de espera. Las autoridades aclararon además que inscribirse el primer día no ofrece ninguna ventaja. Todas las solicitudes presentadas correctamente dentro del plazo tendrán las mismas posibilidades de ser seleccionadas. Tendrán prioridad los adultos mayores, las personas con discapacidad, quienes se encuentren sin hogar, los residentes de Hialeah y las familias desplazadas por desastres naturales reconocidos por el gobierno federal. La necesidad de este programa sigue siendo muy alta. En la convocatoria anterior participaron más de 51,000 personas para apenas 1,000 espacios en la lista de espera. Incluso muchas familias seleccionadas hace más de un año todavía esperan recibir un vale de asistencia. Por eso, las autoridades recomiendan a quienes cumplan con los requisitos completar la solicitud antes del cierre de la inscripción. En momentos en que el costo de la vivienda continúa afectando a miles de familias, especialmente en Hialeah y otras comunidades de Miami-Dade, este programa puede representar un importante alivio económico para quienes cada mes enfrentan dificultades para pagar el alquiler, informó Enrique López para América Noticias. Durante años, miles de familias latinas llegaron al sur de la Florida convencidas de que mudarse a Miami significaba pagar menos impuestos, encontrar mejores oportunidades y disfrutar de un costo de vida más bajo que en ciudades como Nueva York. Pero esa realidad acaba de cambiar. Por primera vez, vivir en Miami ya cuesta más que vivir en el área metropolitana de Nueva York. Así lo revela un análisis basado en datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, que ubica a la región de Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach como la segunda zona metropolitana más cara del país, solo por detrás del área de la Bahía de San Francisco. ¿Qué fue lo que cambió? La respuesta está en 3 factores: viviendas, seguros e impuestos. Desde la pandemia, el precio de las viviendas en el sur de la Florida ha aumentado cerca de un 80%. A esto se suma el incremento de los impuestos sobre la propiedad,
que han subido más de un 60% desde 2019. Y como si fuera poco, Florida mantiene el seguro de vivienda más caro de Estados Unidos. Hoy asegurar una casa puede costar más de $8,000 al año, casi 4 veces más que en Nueva York. El resultado es que el ahorro que muchos obtenían por no pagar impuesto estatal sobre la renta prácticamente ha desaparecido, pero el impacto no termina ahí. Salir a comer también cuesta más. Según el estudio, una comida en un restaurante del sur de la Florida ronda los $94 por persona, mientras que en Nueva York el promedio es de $79. Y todo esto ocurre mientras los salarios no avanzan al mismo ritmo. El ingreso promedio de los hogares en Miami sigue por debajo de la media nacional, lo que significa que muchas familias ganan menos pero pagan mucho más por vivir aquí. El mercado inmobiliario también ha sido impulsado por la llegada de grandes fortunas y empresarios de alto perfil, elevando el valor de las propiedades mientras miles de trabajadores enfrentan alquileres cada vez más altos y mayores dificultades para comprar una vivienda. El impacto alcanza incluso a los jubilados. Aunque el Seguro Social tendrá un ajuste para el próximo año, especialistas advierten que ese aumento apenas compensa una parte del fuerte incremento del costo de vida en el sur de la Florida. Ante este panorama, el gobernador Ron DeSantis impulsa una reforma constitucional para ampliar las exenciones de impuestos a propietarios de viviendas, una medida que será decidida por los votantes en las elecciones de noviembre. Pero para muchos residentes el problema ya está aquí. Cada vez cuesta más pagar la renta, el seguro, la hipoteca, el supermercado y hasta salir a cenar. Miami sigue siendo una ciudad de oportunidades y una de las principales capitales de la comunidad latina en Estados Unidos, pero vivir aquí ya no es el negocio que era hace unos años. Y para miles de familias que apostaron por construir su futuro en el sur de la Florida, el desafío ya no es solo prosperar, es simplemente poder seguir pagando el costo de quedarse, informó Leticia Grau para América Noticias.